Bueno, voy a hablar ahora de Madero. Madero es tal vez el más ingenuo de los líderes revolucionarios. Algunos, por supuesto, este juicio, ¿no? Como a lo mejor tan severo de Madero, puede ser rebatido, ¿no? Y de hecho, la gente que estudia Madero lo pone en un gran lugar. En mi opinión, y no tiene por qué ser compartida, era un hombre relativamente ingenuo. Había sido educado en Francia y pasó algún tiempo pequeño en Estados Unidos. Como todos sabemos, la familia Madero en ese entonces eran unos terratenientes que cultivaban dos cosas, vides y también algodón. Las vides las sigue teniendo la familia Madero, son por supuesto los famosos vinos de Casa Madero. Bueno, independientemente de eso, Madero es, por algunas circunstancias muy regionales de Coahuila, se empiezan a confrontar con el régimen de Porfirio Díaz. Pero además su formación, digamos, esta cosmovisión que él construye en Francia, lo va a confrontar con Porfirio Díaz. Y cuando Porfirio Díaz, en 1908, en una entrevista con Cleveland, asegura que México está listo para desarrollarse democráticamente y tener oposición, él le toma la palabra y comienza a construir, junto con otros antireeleccionistas, una opción por la vía democrática. Por supuesto, Porfirio Díaz mete freno y da marcha atrás a esta que a lo mejor era una intención solo para los oídos norteamericanos mediante esta entrevista, y entonces apresa a Madero en San Luis Potosí para que no tenga efecto y no gane las elecciones, no haga nada. Madero se escapa, ayudado por los ferrocarrileros, y llega a Estados Unidos, de donde empieza a fraguar la rebelión. Él convoca al alzamiento el 20 de noviembre, sin embargo esto no pasa, no hay de hecho alzamiento, porque entre otras cosas pasa en muchos escenarios, pero el asalto a la casa de los hermanos Cerdán en Puebla, que era donde estaban las armas, es decir, el polvorín para la revolución, pues anticipa el fracaso del levantamiento para el 20 de noviembre. De hecho, celebramos una fecha simbólica de inicio de la revolución. Sin embargo, en algo no había fallado Madero, en tomar el pulso de esta nación que ya estaba harta del régimen porfirista, de esta gran distancia entre la que había entre los que tenían algo y muy bueno, las élites, y una enorme masa de clases subalternas totalmente desposeídas, ¿no? Entonces, finalmente la revolución maderista sí pone en marcha algo que se estaba incubando desde hacía tiempo, ¿no? Hasta podríamos decir, algo que empieza a incubarse con los clubes antirreeleccionistas y los hermanos Flores Magón, y que ya para 1911, que es cuando realmente empieza a ponerse en movimiento armado, bueno, se ve cuál es la dimensión del descontento que, por supuesto, encabeza Madero. Madero hace, como decíamos en un video anterior, un pacto muy interesante con Villa que le permite tomar Ciudad Juárez y amenazar verdaderamente al régimen. Y entonces, después, por el interinato de León de la Barra, puede él entrar a gobernar. Como una cosa así medio premonitoria, cuando él entra a la Ciudad de México hay un temblor que ya se abre una grieta enfrente del Palacio Nacional. En un país de analfabetas esto es leído como un mal presagio. El gobierno de Madero es también desafortunado, porque no desmonta las estructuras porfiristas y en cambio da libertad, como él había visto que debía de ser la democracia en Europa, en Francia en particular. Así que la prensa lo ataca, digamos el mando de las Fuerzas Armadas está con los porfiristas, y finalmente no gobierna tan bien. O sea, las esperanzas a lo mejor eran muchas. Entonces su gobierno no dura más de año y medio. Como se sabe,
su gobierno termina por una confluencia de fuerzas que encabezadas por el embajador de Estados Unidos, Lane, y también el sobrino de Porfirio Díaz, Félix Díaz, y Bernardo Reyes, que había sido un hombre muy popular en el porfiriato, y desencadenan y estos determinan que Victoriano Huerta sea el que encabece la zonada militar, lo encajonan en el Palacio Nacional, y esto da lugar a lo que conocemos como la decena trágica, de la que, digamos, Madero sale muy triste. La última noche del presidente Madero es muy triste porque han torturado a su hermano que amaba entrañablemente, y él se entera de que la traición no solo es contra él, sino profundamente cruel contra su familia. Cuando ellos salen hacia Lecumberri, es el rumbo que toman de Palacio Nacional, poca gente sabe que van engañados, tal vez, porque el embajador de Cuba en México había pedido por la vida del presidente Madero y le había asegurado a Victoriano Huerta que se lo iba a llevar a Cuba y que no iba a permitir que saliera de Cuba. Entonces, esta salida del Palacio Nacional es un poco un engaño, porque piensan que van hacia la villa, hacia donde se tomaba el ferrocarril para Veracruz, pero esto no sucede. Son asesinados en la parte, digamos, en los barrios de atrás del Palacio Nacional. Entonces, en resumen, la trayectoria de Madero, siendo un poco ingenua, termina con su asesinato a manos de Victoriano Huerta, apoyado por Estados Unidos, por el sobrino de Porfirio Díaz, y bueno, Reyes muere en la zonada, entonces bueno, pero también